El tema de esta mañana no deja de ser complicado desde la perspectiva donde uno lo quiera analizar. Y se lo voy a explicar por qué. El nombre del tema del mensaje es cobertura. Me he creado en el cristianismo siempre oyendo, hay veces cosas que pueden parecer bonitas, pero que no lo son alrededor de la cobertura, pero también un poco distorsionadas. Hace unos días traía a memoria, por ejemplo, alguien que me dijo que si yo podía hacer su cobertura, y le soy bien honesto, es emocionante, es un poquito bonito, pero conlleva una gran responsabilidad y creería de que se toma demasiado a la ligera qué es cobertura y qué no es. Quisiera dejar algunos principios generales antes de entrar ya en la palabra de Dios. El primero es que creo que la cobertura, en primer lugar, no se puede interpretar la cobertura humana si antes no se puede interpretar la cobertura de Dios. Y dos, es muy difícil, es cuesta arriba el interpretar cómo someterse o cómo ver el voluntariado, cómo no abusar de la autoridad, entre paréntesis, religiosa, si no se está bajo la cobertura de Dios. Y creo de que uno tiene que ser congruente sobre el principio, porque la cobertura viene a ser algo que da el rostro sobre nosotros. O sea, ¿quién está sobre usted o sobre mí? ¿Qué pretende y por qué se establece en la palabra? Y quizá el primer punto que quisiera mencionar es en el Evangelio según San Mateo, el Padre Nuestro. Nosotros, ahí está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. Una diferencia, pero total y absoluta, entre la cristiandad y cualquier otro tipo de fe, es el vínculo entre el creador y el creado. Su relación con el Señor es distinta. Si usted dice, mire, yo renuncio al cristianismo y me quiero volver, ¿qué le voy a decir del Islam? Un ejemplo, usted no tiene una relación con el Dios del Islam. Usted lo ve de una perspectiva equidistante y tiene que someterse, pero desde una perspectiva casi de obligación. O sea, no hay vínculo. O mire, yo me quiero hacer budista, vaya, hágase budista y vaya a meditar y vaya allá a Nepal. Y de la misma manera le puedo decir de que explora su paz interior y todas esas cosas que quiere, pero desde la divinidad de Buda, para darle un ejemplo, otro ejemplo, no funciona. El cristianismo tiene algo que a veces pasamos por alto. Y es de que el primer principio importante de nuestra fe cristiana es el vínculo con nuestro Dios, que no está, vámonos a los dioses griegos, a los dioses romanos. Dios mío, si es que de plano uno dice, ¿cómo es posible que despreciemos algo tan importante como nuestra relación con Dios? Porque a Zeus le voy a temer, o sea, voy a presentar sacrificios, o voy a hacer 40,000 cosas, lo que quiera, que Diana, que el otro, pero todo tiene que ver con un trasfondo casi de terror. Pero el cristianismo no. Y cuando a Jesús le dicen, en primer lugar, cómo debe de establecer su vínculo, cómo deben hablar con Dios, se lo está diciendo un judío a otro judío. Alrededor de que Jehová es santo, de que Jehová es sagrado y que no podía nadie presentarse en el lugar santísimo con pecado. Tenían que ponerle una pita al sumo sacerdote porque si andaba en pecado tenían que alarlo porque moría inmediatamente. Entonces el cristianismo viene a quebrar cualquier percepción de fe y dice, cuando le preguntan cómo relacionarse con el Padre Celestial, le dice, vosotros pues oraréis así. Diga en voz alta. ¿Cómo pues? Va, punto, ahí quédese. Padre nuestro. Ok, cuando alguien me viene a decir, es que yo me siento desesperada, yo me quiero matar, yo me quiero tal cosa, probablemente todas tus emociones te están haciendo una trampa a ti misma, porque realmente nadie es tonto. Y uno no debe ser traicionado por uno mismo. Es que yo me siento solo, es que yo... Perdone. Lo que pasa es que usted y yo somos malos cristianos. ¿Cómo así, pastor? ¿Ya me está acusando? Sí,
Porque el primer principio para entender si estoy funcionando bien en el cristianismo o no es el manejo en que yo tengo mi relación con Dios. Y lo primero que está diciendo el Señor es que la paternidad es algo importante, porque a través de la paternidad hay vínculo. A través de la paternidad, hermano, hay derechos y hay responsabilidades. Y no puedo entender la palabra cobertura de Dios, mucho menos cobertura de los hombres, si no entiendo la interpretación de que la cobertura de Dios significa, hermano, que Dios está sobre mí. Y que si, digo sobre mí, pero sobre ti, pues, o sea, estoy diciendo sobre todos. Y que el Dios Todopoderoso me permite a través de esa relación padre-hijo poder tener un vínculo para conocerle. Porque esto es lo más maravilloso del cristianismo. Y de ahí entonces podemos hablar de cobertura de Dios. La cobertura de Dios creo que es lo que el individuo más desprecia. Y no la entendemos. ¿Por qué? Porque cuando nos conviene, si somos honestos con nosotros mismos, cuando nos conviene estamos bajo la cobertura de Dios. Pero cuando no nos conviene y no nos ve nadie y hay licencia para pecar, entonces de repente nos podemos zafar de la cobertura de Dios y podemos darle rienda suelta a nuestro propio albedrío, a nuestra propia interpretación de cómo vivir nuestra vida. Pero quizás esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos bajo la cobertura de Dios? Mire, conozco predicadores, puedo ser yo, grandes cantantes, guitarristas, y todo lo que usted quiera, servidores de una iglesia, jamás de esta, por supuesto, cristianos que hermano, que dicen que somos cristianos, pero realmente no estamos bajo la cobertura de Dios, porque no nos hemos sometido a nuestro Dios. Vivimos equidistantes, vivimos viendo como el cristianismo como la religión a la cual pertenezco. Pues sí, pero igual. Si yo a la religión, a la fe, yo vengo de camping, vengo de paseo. No, estar bajo la cobertura de Dios es no solo sentir que Él es el Señor de tu vida, sino que te deleitas, hermano, en Él. Hay un texto que no me acuerdo dónde está, que dice que cuánto amo yo tu ley. Quiero que si alguien me lo busca, porque no me acuerdo dónde dice, pero hay un texto que dice, cuánto amo yo tu ley. Y eso es incongruente. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a amar aquello que me asfixia? ¿Cómo voy a amar aquello que en algún momento para mí se vuelve chocante? La ley, acuérdese que viene a ser códigos de responsabilidad social, de responsabilidad moral, y que en algún momento pueden, si yo quiero caminar paralelo a las cosas de Dios, me señalan cuando algo no está bien. Pero dice el escritor, cuánto amo yo tu ley. Porque ¿qué hace que yo ame la ley? ¿Qué hace que yo ame la corrección? ¿Qué hace que yo ame su presencia? Eso. Y aquí es donde comenzamos a tratar de caminar y decir, Señor, amar a Dios y amar su ley es ordenarse. Amar su ley es renunciar bastante en lo posible a vivir una vida, y no le estoy hablando a robots, le hablo a seres humanos con pasiones igual que todos, pero que tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les da la capacidad para interpretar la voluntad de Dios sobre su vida, y eso los hace distintos. Usted me puede decir, mire, pastores, que en las iglesias hay mucho hipócrita y allá afuera al menos la gente es sincera. Perdóname, aquí son más expuestos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos bajo la lupa del Espíritu Santo. Igual de hipócritas hay allá que aquí. La única diferencia, hermano, es que el Espíritu Santo habita en usted y no habita en los que están allá afuera. Y la palabra dice que usted es sal y usted es luz alrededor de algo. Entonces, cuando somos confrontados o somos expuestos, sentimos de alguna u otra manera que las cosas están mal cuando estamos fuera del foco de lo que es la cobertura de Dios. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, por dura o por complicada que sea la reprensión, la entendemos. Fíjese que hay un caso del rey David. Sí, ya voy a volver a ese texto de Salmo 119, cuando dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La ley. Ok, no es cantitos, no es salmitos, no es alabanza que me gusta, las de una banda o la de otra. Es la revelación que me confronta y cuando me dice que algo debo de cambiarlo. Eso es la exposición a la ley. Pero a mí me encanta, por ejemplo, un caso que es el rey David. Si usted analiza el rey David, él dice un día, es preferible un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Se lo he explicado muchas veces. Si lo dice alguien que, hermano, que no tiene nada, pues tiene lógica. Pero lo dice un rey en un periodo donde la monarquía era absoluta.
Lo dice un rey que sabe perfectamente de que 1000 días fuera del templo puede hacer lo que le dé la gana y nadie lo va a juzgar aparentemente. Pero en la casa de Dios, en un día, va a hallar lo que nunca se encuentra en 1000 días. Por eso usted y yo no debemos de dejar de congregarnos. Porque allá del lunes a sábado encontramos otras cosas. Pero aquí encontramos una que no vamos a encontrar allá el día domingo, y por eso es la necesidad de congregarse, y por eso tenemos que renunciar a mentiras como pensar que las cosas de Dios, la iglesia y sobre todo todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos no es relevante a nuestro día a día, porque es una percepción de es que no es relevante, es que no. Perdone, usted tiene que saber que más relevante que nada en su vida es esto. Pues el rey David, pues obviamente estableció un vínculo con Betsabé, hubo ahí un affair, usted sabe lo que pasó, terminó embarazada la muchacha, me había mandado a matar al esposo y al final el niño nació. Qué lindo el niño, el baby shower, todos felices y el nacimiento, y lo presentaron en la iglesia, que bueno. Pero de repente pasó algo interesante, y es de que el niño enfermó. Usted me puede decir ¿qué culpa tiene el niño? Pues yo pensaba a veces lo mismo, porque yo la enfermedad le hubiera tirado a David, no al niño. Pero gracias que nosotros no somos Dios. Del Dios Todopoderoso es el que tiene cuidado y control de las cosas. Y resulta de que dice que David se metió en ayuno y en oración. Y cuando de repente, pues ¿para qué? Para que el niño sanara, pues. Habían vigilias, ayuno, oración, etcétera. Pero lastimosamente el niño murió. Y hay un momento, dice que está como David, como en oración, acostado, y de repente ve que sus consejeros no se querían acercar a él. ¿Quién le va a decir al rey que se le murió el hijo a usted? Si esto era para que en su cólera, en su frustración, el que abriera la boca le volara la cabeza. Sin embargo, dice que él discernió, no sé cuántos días tenía de no comer, pero él discernió, ¿cómo es que se dice? Bueno, interpretó, interpretó que algo pasaba, y en su mente cayó que el niño se murió. Dice que inmediatamente se levantó, inmediatamente fue a comer, porque tenía no sé cuántos días de no comer por el ayuno que estaba haciendo. La cobertura de Dios es, aparte de interpretar todo lo bueno o lo sí de Dios, también estar bajo la cobertura de Dios es sentirte satisfecho con los no de Dios. Porque los no de Dios al final tienen que ver con nosotros mismos, porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, hermano, es más, por eso no puedo entrar en la cobertura humana de una manera directa, porque siento que fracasaríamos. Porque de nada sirve que, pastor, yo estoy sometido a la autoridad espiritual, usted es mi pastor, que no sé qué. Pero si no estás sometido a la autoridad de Dios, estás en un serio problema. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es lo más importante. La cobertura de Dios debería ser todo para ti, porque a través de esa, hermano, es donde cada uno de nosotros puede caminar. Vaya al libro de Eclesiastés, por favor. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, creo que es. Déjeme hallarlo, porque aquí he mezclado todos los papeles. Pero el libro de Eclesiastés, capítulo 5, ya lo voy a hallar. ¿Dónde está Eclesiastés? Después de Salmos está Proverbios, y después de Proverbios, inmediatamente después, está el libro de Eclesiastés. 5:8. Dice el texto: opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. De repente me comienza a hablar de jerarquía o de estructura, o de que sobre uno está otro, sobre otro está otro. Casi está diciendo, si ves maldad y si ves injusticia y si ves problemas, tranquilo, porque sobre ese que se siente dueño del mundo, hay uno que es dueño del mundo, y sobre ese está un verdadero dueño del mundo, que es el Dios Todopoderoso, y es el que controla y somete todo. Entonces, aquí es donde la cobertura de Dios tiene que ver con saber de que Él absolutamente siempre, no dije de vez en cuando, absolutamente siempre va a tener control de todas las cosas. Y usted me puede decir, pastor, ¿y eso es conformismo? No, eso es actitud. Por eso no le acepto a usted, que tiene varios años de vivir y caminar en el evangelio, que viva haciendo dramas. Por eso no le acepto a usted
que diga Dios no me ama, es que me siento desolado, es que me siento abandonado. ¿Y de dónde? ¿Cómo que te sentís abandonado, desolado? O sea que lo que necesitas es emotion. Vámonos al cine, papá. Ay, vamos de aquí a butacas que tiemblan y de todo. No tenés permiso ni derecho de victimizarte. No tenés permiso. Eso es la trampa más grande que el individuo se auto da. ¿Por qué? Porque es decirle a Dios, tu cobertura no me es suficiente. ¿Por qué? Porque los procesos de mi vida parece que son más dolorosos o más desgraciados que los de otros. Y no es cierto, cada uno tiene su propia historia y sus propios cuentos. Pero en esa cobertura de Dios podemos sustentar la voluntad de Dios y sentirnos plenos. Hay un paralelismo bien interesante en la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Si usted analiza la parábola del hijo pródigo, saca 2 o 3 verdades. Verdad número 1, hay un papá proveedor. No aparece la mamá en ningún momento, no sabemos si está, si no está, pero se enfoca en el padre. Y de repente tiene 2 hijos, pero uno le dice, mira papá, fíjate que dame mi herencia. Uno trabaja por los hijos, pero yo creería que ningún papá tiene la obligación de darle a los hijos. Los hijos asumimos que los papás nos tienen que dar, pero o sea, realmente es de los papás, es de los papás. ¿Por qué? Porque el carro que tenés parqueado allá afuera no es tuyo, lo has pagado vos. No, ¿quién lo pagó? Mi papá, mi mamá, mi abuelita, la familia, no importa, pero entonces no es tuyo. Vos lo manejás, pero no es tuyo, a menos que tengas un papelito que diga que vos lo compraste. No, quien pagó las 666 letras en el grupo Q es quien los está pagando. Ok, partamos de por ahí. Es que esta casa es mía. No es tuya. Perdona, es que no. Entonces de repente valoremos de quién es todo. En este caso es del papá. Pero de repente el hijo no se siente cómodo, siente que asfixia, ¿me entiendes? O sea, esta casa, o sea, no quepo en ella. Y entonces quiero vivir mi vida. Frase interesante. Creo que todos los cristianos en algún momento hemos tenido una crisis existencial de querer salir, no huyendo, pero experimentar, coquetear con el mundo, saber cómo huele, cómo se mueve, ¿me entiendes? Debe ser bonito, pero lo que yo estoy claro es de que de repente todos esos elementos que pueden parecer nocivos o atractivos realmente terminan siendo nocivos. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué va a vivir en adulterio y fornicación un cristiano? ¿Por qué va a usar drogas? Decime, ¿qué sentido tiene que use drogas? Si vos sabés que destruyen, se acaban vida, familia, o sea, es lo peor. No, pero es que yo estoy harto de mi fe y mis papás no me comprenden. Pero no significa que te vas a ir a consumir algo que no. O sea, tenés que darle sentido a tu vida. Y ahí es donde tenés que agradecerle a Dios porque no consumís droga. ¿Va? Tenés que agradecerle, no, hijita, cuídese, hombre. De los 7 que le dicen que usted es bella, solo quieren acostarse con usted, mamita, a sus 15, 16 años, le quieren hacerla perder la virginidad. Guárdese. Sí, ¿y por qué usted va a ser un degenerado sexual? Yo tengo experiencia. No, o sea, dejarle esa interpretación al que está allá afuera, que no conoce a Dios. Pero vos que sos la cristiana del grado, no tenés por qué ser la loquita del grado. Tenés en algún momento que ubicarte y saber de que lo que tenés es más valioso que lo otro te degrada, esto te suma. Entonces, ¿y por qué? Porque estoy bajo la cobertura de Dios. Pero de repente el hijo pródigo estableció un planteamiento. Estoy aburrido. Aquí no me gusta, aquí todo es culto, todo es mantelina, todo es una cosa, todo es otra. Entonces, ¿saben qué? Papá, dame mi herencia. Yo no sé. Creo que yo, si tuviera el capital que tiene el papá, le digo, ¿y por qué te voy a dar la herencia? Pero, ¿por qué? Pues a mí me ha costado. No, y usted si tiene que heredar hasta que muera, por favor. Y ponga una cláusula, 5 años después de que el cónyuge último fallezca, entonces dele a los hijos. Porque ahí no aparecen las nueras, los yernos, y terrible. No, ¿qué es eso? Pero, no, o sea, pero, sí, o sea, y nunca anda heredando en vida. Va, entonces, ¿cuándo? No sé dónde salió eso, hermano, pero digamos que es una palabra profética para alguien que esté en redes. Hola. Va, espérese. Va, entonces,
Pero el punto es que le dice, dame, mire, ok, te la voy a dar. Porque cuando uno vive en Cristo, la cobertura de Dios te incluye un montón de cosas y vos decidís si la llevas al culto o la llevas al bar. Pero las andás. ¿Por qué? Porque los llamamientos son irrevocables y porque los dones están en ti. Y algo que a mí me inquieta mucho es que el hijo pródigo se fue. Al principio le fue bien, pero hay una regla de oro: lejos de la cobertura de Dios, el que ha vivido bajo la cobertura de Dios nunca va a prosperar. Temporalmente sí. Pastor, ¿y se puede prosperar sin ser creyente? Te puede ir súper bien, pero hay un problema: vos ya lo sos. Y como aquí se cree, establece la palabra que la bendición es para siempre y sos sellado por medio del Espíritu Santo, o sea, no puedes negar tu fe, hacerte budista si querés, pero no puedes renunciar al Espíritu Santo que está dentro de vos, que siempre te va a exponer a traerte de nuevo a su presencia. Entonces, ¿por qué? Porque costaste la sangre de Cristo, papá. No costaste 5 de yuca. ¿Ok? Sí, no es un atol chuco que vas a decir, eso vale. No, es la sangre de Cristo. Y sobre esa sangre de Cristo es donde uno tiene que saber lo que vale. Entonces el hijo pródigo le fue bien, bonito, pero de repente terminó como termina cualquier persona que se aparta de la cobertura de Dios: en ruina, en desgracia, sin opciones. Tocó fondo. No hay necesidad de tocar fondo. A mí me cae mal esa gente que cada rato quiere comenzar de nuevo. ¿Ha oído usted? Es que yo quiero comenzar de nuevo. No, hijo, yo ya comencé de nuevo 3 veces y dije, yo quiero comenzar. No, quiero disfrutar lo que Dios me ha dado. Quiero agotar todas aquellas cosas que Dios me ha dado, que son incontables. Pero usted no puede vivir diciendo, yo quiero, comenzar de nuevo a cada rato, en ningún área de su vida. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, en usted es una cobertura para siempre. Y el Hijo de Dios pagó en la cruz del Calvario por todo. Pero el hijo pródigo no lo dio. Entonces el hijo pródigo terminó comiendo algarrobas, que a esta hora no sé qué es, pero asumo que es casi maicillo, ubíquese. Maicillo y esas algarrobas, y llega una autorreflexión y dice, qué increíble que los siervos en la casa de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahorita. ¿Qué busca él? Volver a la casa de su padre, volver a tener esa cobertura, pero para eso se necesita humildad, porque se necesita reconocer algo, que uno se ha equivocado. Y cuando dice, iré pues a la casa de mi padre, y en esa casa, entonces, dice la palabra, pues dice que el padre lo recibe y dice, maten el que no me acuerdo qué era, traigan el Big Mac más grande, pónganle un anillo, hagan esto, hagan lo otro, porque mi hijo ha vuelto, porque el Padre Celestial siempre se acuerda de eso. Entonces la cobertura viene a ser, hermano, para nosotros de alguna u otra manera una regla imperativa alrededor de las cosas que Dios quiere para nosotros. Ahora, es una tragedia. Hay un texto, si lo pone por favor, el del Monte Hermón, creo que es el Salmo 100. Espéreme que lo busque, póngamelo por favor, Salmo 133. Y en el Salmo 133, es un salmo pequeño, pero es poderoso. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. 2 cosas. Antes que nada, ¿de dónde sale cualquier ciencia? Dígame una ciencia, cualquier ciencia que se le ocurra. A ver. Sociología, otra. Medicina es una ciencia. Otra. Física es una ciencia. ¿De dónde nacen todas las ciencias? Astronomía, la que usted quiera. ¿De dónde nacen? Ahí está. ¿Quién dijo eso? Un aplauso por favor al caballero. Toda ciencia nace de la observación. La observación es la que hace
que algo se observe, se vuelva a observar, se analice prueba y error y en algún momento se sustente el argumento para establecer cualquier ciencia, la matemática, la que usted quiera. Entonces, de repente este salmo me sustenta algo que a mí me impacta, porque el salmista establece la cobertura en dos vías. Primero, la material. Fíjense que dice, pero le da la analogía de acuerdo al Monte Hermón. El mapa del Salvador es horizontal. Aquí está Santa Ana, aquí está la Unión, si lo ve usted en su óptica. Pero si lo pone vertical, la parte norte, que parecería Israel, la parte norte es el Monte Hermón. El Monte Hermón es el monte que está más al norte. Es de donde nace el río Jordán. Nace el río Jordán del Monte Hermón y va bañando un montón de rivieras, llega al mar de Galilea, que es un lago, como que fuera el lago de Coatepeque, y de repente ¡pluc!, llega ahí y luego tiene otras vertientes y sigue el río Jordán hasta terminar abajo en el mar Muerto. Ese es el fluir. Y el Monte Hermón es un lugar maravilloso. Si usted en algún momento tiene la bendición de esquiar en nieve, pues es uno de los paraísos favoritos para esquiar en nieve en el mundo. Y porque en invierno es perfecto, nevado, etc. Pero fíjese que dice, de allá arriba mana el rocío que baña, como que dice que desciende sobre los montes de Sión. Ok, lo material, lo humano. Pero luego dice el otro texto, el de arriba, que es como el buen óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de, ¿qué dice?, de sus vestiduras. Pero este no es el Monte Hermón, es Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón era el sacerdote que andaba con Moisés durante todo lo que tuvo que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es el sacerdote que el Señor le dijo que esperara a Moisés. Es el sacerdote que instauró el tabernáculo junto con Moisés en la primera generación. Entonces me está hablando de óleo. Aquello me está hablando de rocío. Esto me está hablando de óleo. Cabeza, barba, ropa, hasta el borde de su manto. Entonces aquí hay una cosa importantísima para hablar de cobertura. ¿Por qué? Porque, hermano, creo que lo que el Señor nos está tratando de decir es que necesitamos de su cobertura y de todas las cosas que implica la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para que pase lo que está al final. ¿Qué es lo al final? Si lo pasó por alto, dice el mismo versículo 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Póngalo por favor en las pantallas, la última parte del versículo 3. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde la envía? Aquí. Y me está dando eso. La gran tragedia de este tiempo para mí es vivir sin coberturas. Porque tal vez no son establecidas con un contrato o con un papel. Pero como le dije temprano, hermano, son espirituales. Ni usted me escogió a mí, ni yo lo escogí a usted. Es una bendición poder servirle como su pastor. Me llamó la atención, no sé si está aquí el hermano, porque en este culto hace como 2 meses me dijo alguien: mire pastor, tengo 2 semanas de estarme, en enero me lo dijo, tengo 2 semanas de estarme congregando aquí en la iglesia, me he sentido muy bendecido y quiero, así me dijo, quiero su oración y su cobertura para ser parte de esta congregación. Le voy a confesar algo, usted me caía bien mal, me dijo. Ajá. Usted me caía bien mal, pero no tiene idea la bendición que he tenido en estas 2 semanas y quiero congregarme aquí. Qué bonito. ¿Por qué? Porque una cobertura no es humana, no es impositiva. Debe ser espiritual. Por eso se llama cobertura espiritual. Así como las cosas de Dios. Tú decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Es algo espiritual. Es algo que hace que las cosas fluyan, que emanen en todas las direcciones, ¿me entiende? Y que en algún momento esa cobertura, cuando hay una palabra de exhortación o cuando hay una palabra primero de parte de Dios hacia nosotros de corrección, la recibamos con alegría y tengamos cuidado.
Fíjense que hay otra persona que para mí es bien interesante en el caso de cobertura, porque hay gente que dice, es que yo necesito que un ultra mega empresario sea mi cerebro porque yo estoy creciendo. Quiero hablarle, o que dimensionamos que es piramidal, como quien dice, el gran cerebro, el gran sensei es el que da cobertura, ¿ok? Y de repente aquí está, no sé, Yu-Gi-Oh, no me acuerdo cómo es que se llama aquel, y aquí estamos todos los mortales. Pero, ¿dónde fundamento que la cobertura es espiritual? Un día, dice el texto, póngalo si quiere, que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Y cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, aparece, hermano, en ese, ¿qué texto es? Mateo, ¿qué? 3. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, por favor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Y dice de que estaba Juan el Bautista bautizando. Les recuerdo que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Su madre Elisabeta y ¿cómo se llama? Y María, la madre de Jesús, pues en algún momento tenían el vínculo, coincidían, etcétera. Pero dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y entonces, ¿qué dice? Lo dejó. Juan lo sabía. Si sabía que Jesucristo era Dios, es la encarnación humana del Señor, 100% hombre y 100% Dios. Y de repente lo ve caminar y claro, no se dicen primo probablemente, ¿qué tal primo? No, pero de repente aquel que estaba haciendo, dice la palabra que no ha habido otro más grande profeta que Juan el Bautista. Y él que predicaba el arrepentimiento. ¿Y qué era el bautizo? Era la manifestación pública de tu arrepentimiento. ¿Y Jesús de qué se iba a arrepentir usted? Perfecto, hay un par de locos que viven negando la divinidad de Jesús, pero qué bueno que esos existen para que reafirmemos nuestra fe nosotros, y porque la apostasía siempre va a existir y no podemos ir contra la apostasía, porque ahí está, ahí, cada loco con su tema, pero gracias a Dios usted y yo sabemos en quién hemos creído, amén. Entonces, de repente Juan le dice, primo, ¿qué venía a hacer? Es que quiero ser bautizado. No. Y al final, hermano, la cobertura de Juan sobre Cristo se establece cuando lo bautiza. Y aquí es donde tal vez el principio para mí es que usted debe saber que las coberturas son humanas y que las coberturas humanas no están exentas de cometer errores. Y de repente es como un sentido de oportunidad para usted, porque le dije, debe ser en esas dos vías. Juan no había cometido un error, pero no estaba en el nivel de Jesús. Y es más, hay un momento determinado donde dice abiertamente el texto, Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces está viendo un fenómeno bonito, porque hasta en el momento en que es bautizado se oye en el cielo. Jesús había comenzado su ministerio convirtiendo el agua en vino, pero la bendición, por así decirlo, del Dios de la Trinidad, Espíritu Santo, se da, hermano, cuando desciende en forma de ave sobre él. Y dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto me debe reafirmar a mí la bendición de saber entender lo que significa la cobertura de Dios en mi vida. Cuando usted me dice, pastor, pero yo, ¿qué eso que ver conmigo? Tenés que saber de que tu cristianismo y tu cobertura, en primer lugar, se fundamenta en tu relación con el Padre, ¿ok? Por eso le podés decir Padre nuestro. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo esa relación? Pues el Padre no la ha perdido contigo. Nosotros en algún momento la perdemos con Él. Tengo una hija en Australia y yo pensé
que cada vez iba a hablar menos con ella, porque aquí hablábamos cuando Juan baja el dedo, ¿me entiendes? Pero de repente ahora siento que hablo más, pero he tenido, ella y yo tenemos un vínculo bien bonito de interactuar. Pero si usted me pregunta, hay periodos donde yo siento que como que mis hijos mayores no tienen mucho que decirme. ¿Qué tal, papá? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Y cualquier cosa me avisa. Bien. Y no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque no había una relación. Pero de repente ¿me entiende? Y quizás es el mismo caso que usted me dice. Con su papá, usted tal vez no interactúa, pero le habla a su mamá y le cuenta hasta el corta uñas que compró ayer, ¿me entiende? Y del color, y que se destiñó, y que compró esta lejía, y que compró este jabón. Y le cuenta cualquier cosa. Pero da la impresión que con el papá no hay mucho vínculo en esta sociedad, porque de alguna manera somos medio lentos, hermana. Entiéndanos, ténganos misericordia. Pero siento que hay veces esa misma distancia hay con el Señor. Y sabemos que nos ama y lo amamos, pero hay que activarla para que el vínculo fluya. ¿Hace cuánto usted no lee la Biblia? Está como aquella persona que invitó al pastor, ¿verdad?, a su casa a comer. Es una anécdota, no me pasó a mí. Y de repente había sacado una vajilla perfecta y dentro de la vajilla hay unas cucharitas finitas así bonitas para el té. Y el pastor estaba ahí, de repente comenzó a leer la Biblia, a orar y todo. Y a la hora que se había ido el pastor, hacía falta la cucharita, esa del té maravillosa y removedor precioso que estaba. Y la pregunta era, ¿se la embolsó el pastor? Yo no sé por qué lo primero que la gente piensa es acusar al hombre, ¿verdad? Pero la cosa es de que, hermano, al año vieron invitar al pastor a esta casa, y es de aquellas mujeres que no se aguantaban, esos que no, hasta que no sueltan la sopa no están tranquilos. Mire, pastor, le quiero hacer una pregunta. Usted llevó la cucharita del té la vez pasada que lo invitamos a comer. No, le dijo, es que no estaba y solo la suya faltaba. Es que la dejé adentro de su Biblia, le dijo. ¿Qué relación puede usted y yo tener con Dios si no sabemos que esto no es un libro para venir a la iglesia, que cada vez usamos menos porque ocupamos además de la Biblia tiene el WhatsApp, el Face, el Instagram, el Pinterest, el Chiriburi, los 40 grupos de WhatsApp de los compañeros de colegio, los compañeros de asilo, si usted quiere, porque van a terminar siendo lo mismo, ¿me entiende? Y todas esas tonteras. ¿Qué relación tenés con Dios? Yo oro todas las semanas porque usted no deje de venir, y sabe, no porque quiero ver sillas bonitas, llenas, que se ve bien, pero no se lo digo, hay veces por respeto, puedo ser hostigoso, pero realmente si Dios me ha establecido como una cobertura, le tengo que reclamar por qué no se congrega, por qué no viene los domingos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y de alguna manera quizás es lo único que te une a tu relación con Dios. Pero ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está el deleitarte en la palabra para entender la paternidad? ¿Dónde está que agarres el proverbio del día, el salmo del día? ¿Dónde está todo eso en tu vida? ¿Dónde está levantar tus manos en algún momento para adorar a Dios? Sobre todas esas cosas es donde entonces, al tener el vínculo de la paternidad con el Padre, porque es en dos vías, entonces entendés lo que es la cobertura y no te atreves a hacer un solo negocio si no es con la cobertura de Dios. No, Señor, es que yo soy un estratega en los negocios. Sí, papá, pero aquí las reglas son otras. Sí, pero es que yo no, la cobertura, ¿está tu noviazgo en la cobertura de Dios? Es una buena pregunta. ¿En qué? Porque vuelvo al Salmo 133. Ahí está la bendición, ahí está la restitución y ahí está todo alrededor de tu vida. Hay otro caso trágico. Abraham, un viejo lobo de mar vivido, dice que en un momento determinado, pues por las metidas de los errores de su sobrino, no culpo a Abraham por haberse llevado a Lot, ¿cómo se llama? A su ¿cómo se llamaba el nombre, ¿cómo se llamaba el sobrino?
No lo culpo por haberlo llevado cuando le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Él y su esposa no tenían hijos, casi era un sobrino de crianza. Entonces cuando le dice, vete de tu parentela, probablemente en la psiquis de Abraham es, esta es mi familia, mi mujer Sarai, se llamaba Abraham en ese momento, Sarai su mujer y el sobrino de crianza. Entonces vienen y se lo llevan. Pero de repente ya era un hombre grande. Pero hay dos cosas interesantes. ¿Por qué? Porque una, usted va viendo cómo Abraham está bajo la cobertura de Dios y Lot está bajo la cobertura de Abraham. Entonces de repente Abraham se encuentra un momento con Melquisedec, perdón, y dice que venía de la batalla de Kedorlaomer y el rey de Sodoma había ido a la batalla, se había enlodado con su sobrino Lot, y al final Abraham, siendo un viejo lobo de mar, experto que se las puede todas, tuvo que ir con sus siervos a rescatar al otro y a rescatar al rey. Venía de la batalla victorioso, ¿ok? Porque cuando uno está en derrota o en persecución o debe, hermano, puntual lo llama acá puntualmente todos los días, todos son cristianos. Pero cuando está en victoria, no, es raro. O sea, pero qué bonito cuando alguien lo hace. Pero Abraham dice de que venía en victoria, venía con todo el botín y de repente se encontró a Melquisedec, rey de Salem. Este es Cristo Jesús. La tipología de Cristo es el rey de Salem, el que no tiene descendencia, el que es desde siempre y para siempre. Y dice que le sirve vino, que le pone pan y comienza a interactuar con él y le entrega los diezmos de todo, dice. Entonces ahí me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque un hombre entendido no se complica. Póngame atención. Un hombre entendido, viejo, lobo de mar, que se las puede todas, lo lógico sería que sí se complicara. Pero cuando un hombre entendido, viejo lobo de mar, así ve, Guardiola, pero de las cosas de Dios, no del fútbol, ¿ok? Entonces, vea que un favor le acabo de hacer a ustedes, pero ya le va a ir Messi, por cierto, pero bueno. Entonces, cuando eso pasa, el hombre que aparentemente se debe complicar, no se complica. Se descomplica porque entiende el mundo espiritual, porque sabe cómo ha ido de gloria en gloria y de fenómeno en fenómeno. A mí me causa a veces un poquito de confusión cuando yo veo que siempre vivimos frustrando nuestros propios sueños porque algo no se materializa en nuestra vida y renegamos de Dios y renegamos de las cosas de Dios y no nos damos cuenta, hermano, de que la misión no es complicarse, es no complicarse. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios y porque las cosas que allá afuera parecen viendo de allá para acá, que aquí quizás somos robots o somos domis que decimos sí a todo y que somos manipulados o lo que usted quiera, aquí entendemos que no es así. Aquí entendemos que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero de repente usted encuentra al sobrino. Resulta que Lot estaba bajo la cobertura de Abraham y pues hubieron conflictos y entonces le dijo, mira, decidí, andate, escoge a dónde te quieres ir. Y dice que Lot le dijo, vio toda la llanura de Sodoma y Gomorra y dijo, por ahí me voy. Ahí se ve que hay prosperidad, ahí se ve que hay bendición. Y sus tiendas, dice, las fue acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra. Terminó siendo de la socialité de Sodoma. Pero usted sabe que nefasta fue la vida de él. Salió de la cobertura de su tío. Al salir de la cobertura de su tío, no hay opciones neutras. Ese es el punto. Porque hay veces parece que hay opciones neutras alrededor de ciertas cosas. Y yo quisiera decirte que las hay. No las hay. Y entonces terminó, es una palabra complicada, mundanalizándose. Y mundanalizarse, ¿qué quiere decir, hermano? Ver el pecado como algo normal. ¿Ok? Ver que puedo ser parte de un bacanal, de generarme, negar mi propia identidad espiritual en lo que Dios creó y vivir la vida como loco, o sea, por lo que sea. Se mundanalizó tanto y obviamente fue parte de ¿qué? De haberse apartado de quien en algún momento
le hubiera podido decir cómo eran las cosas. Obviamente el juicio no vino sobre Lot, vino sobre Sodoma. Pero ¿quién pagó la consecuencia también? Lot. Terrible. Porque la idea de que la señora cuando salió para atrás, porque el ángel les dijo, salgan porque por misericordia de aquel, de Abraham, ¿ok? Ustedes van a salir. Pero dice que la esposa volteó a ver para atrás. Inmediatamente, ¡pluk!, sal. Sodoma y Gomorra están en la zona del Mar Muerto ahora. Y es una tragedia, porque hermano, usted no tiene permiso de desear las cosas del mundo. Las cosas del mundo la Biblia le llama añadiduras. Usted no tiene permiso, ni yo lo tengo, perdone, de vivir nuestra vida terminando como el hijo pródigo. ¿Qué necesidad hay? Usted y yo no tenemos permiso de llevar a nuestra casa una desgracia como la familia de Lot, arruinada, acabada. Después las hijas embolaron una tragedia. No tenemos permiso. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo y porque esa actitud de sentir la plenitud de la cobertura de Dios, hermano, nos guarda y nos permite tener orden en nuestra vida. Y el orden es clave. En mundos de anarquía, donde todo mundo se rebela contra todo mundo, el orden entre Dios y usted, entre Dios y yo, es clave. ¿Para qué? Para vivir nuestra vida. Y para como termina el Salmo 133, y lo vuelve a poner el último versículo del Salmo 133. Y entonces realmente se vuelve, y ya con eso terminó, no una frase bonita de un bus que va a 1000 por hora atropellando gente y dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿me entiende? Sino que realmente Jehová es tu pastor. Dice que desciende sobre el monte de Sión, porque allí, esta es la clave del mensaje, envía Jehová, diga en voz alta, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, no allá, ahí. No en la Chapultepec, ahí, ¿ok? O sea, ahí, ¿a dónde? A donde el rocío de Hermón desciende desde arriba hasta abajo en el monte, y donde la unción del profeta, del sacerdote, de la cabeza hasta el borde de su manto. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y al final es lo que todos anhelamos, iglesia. Si anhelamos bendición y vida eterna, yo anhelo, hermano, que seas bendecido en todas las cosas y que prosperes, dice el texto, así como prospera tu alma. No piense jamás que su cristianismo es lo poco que tiene. Es todo lo que usted tiene. Usted pueda solo tener una reflexión. Es bien simple. Cierre sus ojos, por favor. Señor, estoy bajo tu cobertura, yo lo entiendo. Ahora permíteme aceptarla, disfrutarla, dígaselo, Señor, y vivir esa cobertura no para vivir equidistante, no, Señor, sino porque decido vivir en ella, me siento pleno en ella. El mejor lugar que tengo en mi vida es estar bajo tu cobertura, Señor. Y tu cobertura me permite soñar, me permite hacer negocios si usted quiere, presentar proyectos, pero en tu bendición, no en la bendición de los hombres, Señor, es en tu perfecta y absoluta bendición. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador.
los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.